Buenos días, qué bueno encontrarnos nuevamente con ustedes, tratando siempre de estar en punto, tratando de servirles, esperando que la palabra haga su efecto en cada uno de los que estamos, dice, en esperanza. Lo que dice la Biblia es que en esperanza fuimos salvos y esta esperanza nos sostiene a todos. Así que bienvenidos a todos, aquí estamos dispuestos a glorificar al Señor en todo. Muy buenos días, familia. Gloria a Dios que estamos otra vez en el milagro de congregarnos, en el milagro de la predicación, en el milagro que usted y yo estemos aquí en pie, porque esa es la vida de resurrección que Dios nos ha dado. Bueno, vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos? Padre, cada promesa que has dado, no la das como está escrito, como firme ancla del alma, para que sepamos a qué hemos sido llamados. Y tu llamamiento no es una ilusión, tu llamamiento está basado en la misma persona, en el mismo santo, en el único Dios y verdadero, en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esa promesa no avergüenza y nuestro corazón se alienta en todo momento. Que la iglesia del Señor es la amada, a quien Dios ha determinado purificar por el lavamiento de la palabra, para presentársela a sí mismo como una esposa sin mancha, sin arruga, sin nada semejante. Y todo esto es un misterio que Dios nos ha revelado por su Espíritu Santo. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Él mismo lo concibió, Él mismo lo inició, Él mismo lo hace posible, por su Espíritu, por su sangre, por su poder. Él mismo confirma su propósito eterno. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, dice, es un misterio que estaba desde los siglos y hasta los siglos, dibujado en Adán, dibujado en Eva, dibujado en la simiente de la mujer, dibujado en cada página de la Biblia, que el Dios Santo deseaba a ti y a mí, deseaba el compañerismo, la comunión, y su llamamiento es a Él primeramente. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Nuevamente, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Lo que vemos no nos anima mucho, pero está escrito en Cantares
Que lo que el Señor anhela es que le contemplemos a Él con toda franqueza, rostro a rostro, cara a cara, como en un espejo, contemplando su gloria para ser transformados en su misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y así ser aptos según su beneplácito. Una vez más, levántate, Iglesia de Dios. Dice, porque Él viene para morar en medio de ti. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Y ven, que el tiempo de la canción ha venido. Una vez más. Y ven, que el tiempo de la canción ha venido. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Dice, muéstrame tu rostro. Pero lo dice el Señor, le dice a su amada, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Paloma, dice, paloma mía, perfecta mía, amiga mía. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Señor, muéstranos, Señor, que nuestro primer ministerio es estar delante de ti, Señor. Oh Dios, deleitar tu corazón. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Ese es Dios.
ese es el que ansioso, dice, está aguardando el cumplimiento de todas las cosas para venir por nosotros, para consumar lo que en la cruz nos anunció con su entrega. Por eso canta, alégrate, hija de Sión, porque el Señor ha decidido morar en medio de ti. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y Jehová poseerá al juntar su heredad en la tierra, canta, y él poseerá Jerusalén, ha dicho Jehová. Y Jehová poseerá al juntar su heredad en la tierra, canta, y él poseerá Jerusalén, ha dicho Jehová. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Dice la Escritura, y dice Jehová el Señor juntará a las naciones, dice, se unirán muchas naciones al Señor, para que Él, dice, ponga su tabernáculo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, moraré en medio de ti. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová, ha dicho Jehová, ha dicho Jehová. A
tu nombre sea gloria, honor, poder y autoridad, Señor. Solo tú eres el Dios de propósito eterno, en quien todas las promesas son sí, todas las promesas son amén. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en sus alabanzas, decida Dios. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará. Canta tu nombre, aclamad al Señor. Dice el Salmo 66, dice: aclamad al Señor con alegría toda la tierra. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en sus alabanzas. Decida Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre, toda mi vida te adorará, toda mi vida canta tu nombre. Dice: mi familia y mi casa te adorarán, y mi familia te adorará, y mi familia canta tu nombre. América entera, América entera te adorará, América entera canta tu nombre, toda Colombia te adorará, toda Colombia canta tu nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre. Gloria en sus alabanzas, decida Dios. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda mi vida te adorará, toda mi vida canta tu nombre. Está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo.
está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Señor, adiestra mis manos, Señor, para la batalla y mis dedos para la guerra, Señor, cantando, celebrando, Señor, y proclamando la gloria del Dios nuestro. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades, contra gobernadores en las tinieblas, Señor. Nuestra alabanza, Señor, es nuestra arma de guerra, Señor, glorificando tu nombre, oh Dios. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Oh, aclamad al Señor, que tu nombre sea la gloria, Señor. Tuya es mi alabanza, Señor. Aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor. Señor, mi boca se llene de tu alabanza. Dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Dice, porque ha mirado nuestra bajeza como materia prima para su gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Resuenan sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de mi paz, revelándome los cielos, los misterios que me dan. Mi espíritu anhela
¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad. Es sabio sin medida. Es el Rey de amor y paz. Señor de cielo y tierra. Y el único creador. Él es el Rey de gloria. Él es todo para mí. Su nombre es Cristo. Jesucristo. Dios poderoso. Rey de misericordia. Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me sobran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria. Él me lo ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia.
fácil como respirar. Estar aquí a tu lado es donde quiero estar. Hola familia, queremos participarles de nuestra unión este 7 de noviembre. Gracias a Dios nos ha permitido organizar esta ceremonia. Es una tristeza que no puedan acompañarnos y entenderán que es el tema de la pandemia y pues nos duele un poco este tema, pero queremos que ustedes estén con nosotros en el espíritu, ¿no, amor? Sí, amorcito. Estamos felices de poder realizar esta unión, es un deseo que teníamos en nuestro corazón. Fue una decisión difícil, obviamente están en nuestra lista, en nuestro corazón, son los primeros, pero pues bueno, ahí era algo que teníamos que hacer y pues sabemos, como dice mi amor, van a estar con nosotros, igual siguen muchos años de por vida donde vamos a poder compartir juntos. Solo es una situación diferente a la que estamos acostumbrados, pero les amamos muchísimo y estamos contentos de que puedan estarnos acompañando. Seguramente ya virtualmente nos podremos ver y compartir, y está nuestro corazón con ustedes y bueno, les amamos. Hasta luego, los amamos mucho. No importa lo que pase, si contigo puedo estar. Le pido a Dios más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte. Bien, volver sobre lo que venimos hablando. Yo no es que sea el Espíritu Santo, pero hoy se celebra la boda de Ángel y Catalina. Gracias por orar y esperaremos que todo sea de manos del Señor. Estoy aquí, estoy allá, pero es solamente la circunstancia que estamos viviendo. Bien. Recuerde que una advertencia que estoy haciendo seriamente, una advertencia que estoy apuntando continuamente, es a que no presumamos de las cosas y pasemos por alto lo que es en realidad la esencia. Y por eso advertir sobre todo cómo somos nosotros proclives y cómo nos vamos nosotros acomodando y vamos en muchas cosas acostumbrándonos y apelmazándonos. El miércoles decía yo precisamente que nos vamos fosilizando. Pero esto tiene que ver es conformándonos, dice, a lo conocido, conformándonos a aquello que de alguna manera ha surgido en medio del caminar y que va reemplazando lo esencial. Por eso yo advierto sobre esa inclinación que nosotros tenemos, esa inclinación a dejarnos llevar por lo que vemos, dejarnos llevar por lo que concluimos, y por eso no es, digamos, necesariamente pecaminoso ciertas cosas, pero y de esto podríamos hablar y hacer un apunte para dar un ejemplo. De esto podríamos hacer el apunte de el deporte. Es necesario el ejercicio, sobre todo si usted está gordo pipón como yo. Usted debe pensar en el ejercicio y debe mantenerse en forma, debe ejercitarse. Pero el ejercitarme no puede ser más ferviente que las cosas del Señor. Lo que la Escritura dice, el ejercicio físico, dice ejercítate, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo parece que tenía algunas dolencias, pero el apóstol Pablo le habla en estos términos, le dice ejercítate en la piedad. Y añade algo,
que nos tiene que dar luces sobre lo que perseguía el apóstol Pablo en su discípulo Timoteo. Dice, porque dice, el ejercicio físico para poco aprovecha. No está diciendo no haga ejercicio, no está diciendo eso. Lo que dice es tenga mucho cuidado con pensar que el ejercicio físico puede ser más relevante que la piedad. Y por eso hace de una vez el contraste y dice el ejercicio físico para poco aprovecha, más la piedad para mucho. Y lo dice de esa manera. Entonces, estoy aclarando que dice el apóstol Pablo esto para ilustrarnos la esencia de las cosas, no para prohibirnos otras cosas. Y de esto podemos hablar sobre muchas cosas como el amor al padre, a la madre, el amor a los hijos. No es que no debamos amarlos, cuidado. De hecho, el amor debe ser entregar nuestra vida por ellos, pero no puede haber una preferencia a ellos, sino puede haber un énfasis más grande a ellos que el énfasis dice al Señor, el amor al Señor. El énfasis debe ser hacia el Señor. El resto de cosas deben ponerse en su orden. Entonces, no es que sea necesariamente pecaminoso una cosa o la otra. Solo que hemos venido aclarando, hemos tomado bastantes perfiles de esto, que no podemos presumir que estamos haciendo las cosas bien cuando hemos dejado la esencia. Preparamos todo el escenario y nos vamos a tener los mejores equipos, nos vamos a tener los mejores músicos, pero de la presencia de Dios estamos muy escasos y de la soberanía de Él estamos muy escasos y de la responsabilidad de cada uno de nosotros estamos muy escasos. Esto es lo que estamos queriendo decir, que nos guardemos de ser tan inclinados a lo superficial y olvidar las cosas esenciales. Y sin contar el peso que añade aquello de lo cual hemos hecho sinónimo la fe. ¿Usted sabe cuánto pesa una campana? ¿Usted sabe cuánto pesa una cúpula? ¿Usted sabe cuánto pesa un edificio? Eso pesa mucho, eso pesa. Repito, no es que necesariamente sea pecaminoso, pero si añade peso tenemos que advertirlo, no por las cosas en sí mismas. Ahora bien, yo sí creo sinceramente que esto se ha convertido más bien en símbolo de otras cosas. Es decir, se ha convertido más bien en símbolo de idolatría, se ha convertido en símbolo de algo frío, algo rígido, algo austero, bueno, que en realidad no envía un verdadero mensaje de piedad. Hablando de catedrales, enlosados, vitrales, arcos, campanarios y todo tipo de cosas. De hecho, la iglesia protestante tiene como construcciones más frescas, ¿no? Es decir, como construcciones diferentes, ¿no? No tan religiosas, sino con todo y eso, ¿no? Pero, repito, eso añade un peso y el Señor nos llamó a despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia para que podamos, dice, correr, dice, libremente. Es lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos, dice que corramos con paciencia, despojémonos de todo pecado y de todo peso que nos asedia. Entonces, librémonos de esa, no por un acto de dominio, sino por sabiduría, librémonos
de esas cosas a las cuales somos inclinados. El ser humano es religioso, es decir, de forma, de ceremonia, de elaboración superficial. El ser humano es dado a lo superficial. Y esto es lo que estamos advirtiendo. Y si vemos, el precio ha sido bastante alto, porque esto ha añadido más confusión, más compromisos. La iglesia misma en algún momento se ha desangrado. Hay una crítica muy fuerte en la película de Martín Lutero a la opulencia con que se construyó la basílica en Roma, y se calcula el costo y dice que eso era inoficioso, y hablando de el dinero recaudado con las indulgencias y todo este tipo de cosas. Y esto es lo que estoy tratando de plantear. ¿Por qué no despojar el corazón, dice, y ser sencillos? Advertir que hay muchas cosas que hemos levantado y hemos puesto como esenciales, pero que no tienen nada de esenciales, sino al contrario, nos desvían, nos comprometen. Y es decir, mucha cáscara y poco grano, mucha cáscara y poco grano. Y lo que en determinado momento yo terminaba diciendo, en determinado momento, lo más costoso de esto es que se trata de conservar en movimiento un ente, una estructura, una organización, o de mantener una profesión. Digo yo, en los ministros profesionales, doy gracias a Dios que no tengo títulos, no busco títulos. Cuando alguien me dice pastor, yo lo examino bien, porque en realidad mi interés es cumplir con la misión que el Señor dio en Mateo 28. Dice, ir por todas las naciones y hacer discípulos. Y yo lo único que quiero es enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor nos mandó. Y si una persona recibe la enseñanza, entonces bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con una confianza plena que el Señor estará con nosotros. Dice, aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, cuando alguien me pone el título de pastor y a veces dice, es que ese es pastor, no me siento muy cómodo, y si sirvo de esa manera en función como título, no creo ese tipo de cosas, porque mi interés sobrenatural es rescatar lo esencial. Por eso digo, una cosa, otra, se van añadiendo y terminamos pesados, caminando pesados, ¿sí? Y no podemos vivir en la libertad que el Señor nos ha dado. Por eso, lo más costoso de ir añadiendo peso a esto es el afán por sostener estas cosas, el afán por mantener en movimiento estas cosas, aún la vida personal, mantenerla en movimiento, dice, y olvidar que si el Señor no está, no vale la pena. Si Dios no está, no vale la pena seguir adelante. De esto tenemos unos ejemplos muy lindos de hombres que han visto que se formaron ciertas cosas y ellos se espantaron y dijeron, y nosotros contribuimos a eso. Había un hombre que lloraba y lloraba y lloraba, dice, por haber contribuido a ciertas actividades y haber perdido tanto tiempo de Dios, tanto tiempo con Él y tanta dirección de Dios por mantenerse en esa actividad. Por eso, lo más importante que yo quiero con lo que quiero que sigamos es que la gloria de Dios sea la que dirija
al pueblo, la gloria de Dios dirija a cada creyente y la gloria de Dios sea lo más importante en la vida de una persona. Sobre esto yo he hablado, pero llegado el momento vamos a hablar un poco más. Por eso retomar algunas cositas, digamos como con hilito y con agujita, retomar algunas cosas, no para proclamar independencias que no son independencias, como libertad para pecar. No estamos hablando de eso, con que no estoy de acuerdo con eso y no lo hago, con que en algún momento hubo una necesidad de disciplina a alguien públicamente y esta persona públicamente se puso rojo y siguió ahí sentado y no se sintió disciplinado ni se arrepintió. Sin embargo, con el tiempo mostró que no tenía verdaderamente el Espíritu del Señor. Entonces, entiéndame lo que quiero decir, que lo que queremos es que Dios sea glorificado, dice, en su nombre y en cada uno de nosotros, porque la gloria de Dios es lo único que importa realmente. Y en eso estamos retomando ciertas cosas pequeñas y diciendo que el sacerdocio de todos los creyentes, como leíamos allí en Primera de Pedro, capítulo 2, si usted recuerda, dice vosotros también como piedras vivas. Y está hablando de un ministerio. Leámoslo nuevamente, que es un verso tremendo, Primera de Pedro, capítulo 2, que es un verso tremendo porque refiere reiteradamente al sacerdocio. Vosotros, 2:5, Primera de Pedro capítulo 2, verso 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Tan bello, ¿no? Dice casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El ejercicio responsable de cada miembro del cuerpo de Cristo, del sacerdocio, dice claramente que pudo ser eficaz, dice, en la vivencia del reino y en la predicación del reino. En la vivencia del reino y en la predicación del reino. Escúchalo bien. Porque la vivencia llegó a ser en cada uno de los que como sacerdotes ejercen su ministerio. Y había la sencillez de cada uno, dice, en los grupos. No eran grupos numerosos. Es un fenómeno que cuando aumenta la cantidad normalmente disminuye la calidad. Es un fenómeno, es como un móvil, ¿no? Aumenta la cantidad, disminuye la calidad. Por eso hemos rescatado que esta iglesia que parecía débil, dice, había un ejercicio real del sacerdocio de todos los creyentes. Y no requería de mayores cosas, sino que se desempeñó en las casas de familia o en lugares que se determinaron para las reuniones, en salones que había en las casas. Alguien dice que había como paredes que se podían mover. Se podían mover para hacer lugares un poco más espaciosos. Pero ahí estaba este ministerio, un ministerio donde todos los creyentes ejercían el sacerdocio. Y esto es lo importante.
Esto es fundamental porque se vive y se anuncia. Hoy se anuncia mucho y poco se vive. Y hoy se está anunciando muchas cosas que han perdido la esencia del Evangelio. Había una congregación que ponía un letrero que decía: pare de sufrir. Como si el hombre fuera una víctima, ¿no? Como si el hombre fuera la víctima del asunto y como si el hombre fuera el objetivo del Evangelio. Repito, el Evangelio es, dice en esencia, dice la gloria de Dios. Y la gloria de Dios a través de la redención de pecadores. Esta es la gloria de Dios. Por eso, en estos lugares que eran casas de familia o salones, tenemos ahí en Jerusalén, dicen que estaban en el aposento alto, estaban 120 reunidos y dice que se reunieron porque el Señor les había mandado que se quedaran ahí, pero estaban con bastante incertidumbre. Sin embargo, dice, perseveraban en la oración y ahí fue donde fue derramado el Espíritu Santo. Pero no era ningún edificio consagrado, no era absolutamente nada raro. Nosotros, digamos, estuvimos históricamente en el lugar que se llama el cenáculo, que es el lugar que estoy diciendo que es el aposento alto. Y es un salón grande, lo que sí dice es que había como 120 personas en la Biblia, pero es un salón grande. Si eso no, precisamente el lugar no tiene relevancia. Lo que sabemos es que no era una construcción como tal, sino era córrase y se arrimaba el otro, córrase y se arrimaba el otro. No eran lugares diseñados como hoy los tenemos, y mucho menos con protocolo de bioseguridad, distanciamiento de 2 metros. No era nada de eso. Por allá en una de las predicaciones del apóstol Pablo había uno sentado en la ventana y se cayó al otro lado, se durmió y se cayó al otro lado por la ventana. ¿Cómo termina uno sentado en la ventana? No sé, pero parece que el lugar estaba repleto, ¿no? Ya medianoche, Dios mío, qué susto. Así que si usted se va a dormir, acomódese bien, ¿cierto? De una vez acomódese en el piso. Pero, ¿qué quiero decir? Que la sencillez y la calidad que hay en el ambiente familiar o en un lugar determinado señalado por común acuerdo, esto le da a cada uno la dinámica de ser parte de lo que se está haciendo. Por eso, normalmente lo que se sabe es que, y nosotros lo vimos allí en la ciudad de Pedro, en Capernaum, y mostraban cómo los salones se disponían, pero no se agrandaban, sino se disponían. La gente se iba acercando, el que iba llegando se iba acercando, pues los que van llegando más tarde se hacían más atrás, pero como en un círculo, ¿no? Como de una manera circular. ¿Por qué señalo esto? Esto no es para que lo volvamos como una norma, no es eso lo que estoy tratando de enfatizar ni tratando de ilustrar. Lo que estoy tratando de decir es que había tal calidez que todos los que estaban se hacían en círculo, normalmente en círculo, y ahora se usa mucho en terapias de grupo, se usa mucho que todos estén en grupo, que puedan verse las caras. Así lo que se sabe es que se hacían así en círculos. No era uno solo el que hablaba, sino muchas veces había más de una persona. Y se hacían círculos concéntricos, ¿ya? ¿Por qué quiero ilustrar esto? Dice, por la informalidad con que se celebraban las reuniones. ¿Lo comprende? La informalidad con que se celebraban estas congregaciones. Esa informalidad
dice, era poderosa porque había franqueza en cada uno de los creyentes para ejercer el sacerdocio. Dice, y presentar sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Cada uno estaba, dice, conectado en el Espíritu, dice, y dispuesto a lo que el Espíritu pusiera en esta persona. Es una manera muy sencilla. Y podemos deducir que entonces el centro de esos círculos que se iban formando y esos círculos concéntricos que se iban formando, el centro era el mismo Señor. El centro era la palabra del Señor, ¿ya? Y Él era el centro de esas reuniones. Entonces, entienda, no es ni la forma ni que nos lo propongamos de esa manera, sino que la centralidad de Jesucristo en un ambiente donde cada sacerdote, cada ministro del santuario está participante, ¿ya? Es participante de estas cosas. Y esto es lo que me interesa, que la informalidad proporcionaba, dice, esa fluidez en la actividad de cada uno, ¿ya? Donde el Señor era el centro. El centro no eran ni las tribunas, el centro no eran ni los podios, el centro no eran ni las tarimas, mucho menos las plateas. Y lo más genial de estas reuniones domésticas, ¿qué era? Lo más genial es que no había personal profesional. No había personal profesional. Y mucho menos había gente asalariada. ¿Por qué lo decimos? Aunque hace 8 días extendimos un poco más adelante, en estos primeros 200 años de desarrollo de la iglesia había una lozanía, había una frescura, había una sencillez donde se carecía de estos profesionales, se carecía de lo que acabo de decir, de tribunas, se carecía de podios, se carecía de palcos, de tarimas, de plateas, se carecía de todas esas cosas, ¿ya? Y mucho menos había gente asalariada, ni mucho menos había gente profesional en el ministerio. Dice, todos hermanos los unos de los otros, un maestro y un padre de todos y para todos. De ahí es que el apóstol Pablo deduce un Señor, un Espíritu, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y para todos. Pero el Señor Jesús decía, todos vosotros sois hermanos. Hermanos, ¿ya? Y esto podría parecer sin orden. Y entonces, no, simplemente el orden era la honra a la manifestación del Espíritu Santo. Tanto que el apóstol Pablo dice, bueno, si van a hablar en lenguas, porque esto se armó una habladuría en lenguas, dice, si van a hablar en lenguas, que 2 o 3 hablen en lenguas y que otros interpreten. Dice, y todos callen. Dice, pero si llega una persona y los ve a todos hablando en lenguas, ¿no dirán que están locos? ¿Entienden? Y concluyen en 1 Corintios 14 diciendo, hágase todo decentemente y con orden. Pues eso había en los grupos domésticos, eso había en esos grupos pequeños. Dice, había decencia y había orden, porque cada uno era partícipe. Ahora bien, cuando alguien decidía bautizarse, simplemente se buscaba el lugar, como dijo el eunuco etíope. Dice, llegando a cierta agua, preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? A cierta agua.
Entonces, el bautizo no se practicaba en pilas bautismales, ni mucho menos se hacía a infantes, a niñitos, y mucho menos con padrinos, y mucho menos con francachela, comilona, y con pólvora, y con todo lo que trae un bautizo, sino simplemente el bautizo era, repito, el bautizo se practicaba en ciertas aguas, en ciertas aguas. ¿Dónde se bautizaría Cornelio? No lo sabemos. Dice porque creyó, creyó, hablaron en lenguas, dice, y fueron bautizados, él y toda su casa. ¿Dónde fueron bautizados? No, que alquilaron un bus, y no había buses, que alquilaron, que organizaron un piquete y se fueron al río, no. Simplemente dice, creyeron y fueron bautizados todos en la casa, en cierta agua. ¿Entiende la sencillez de esto? Hoy para el bautizo se requiere pilas bautismales. Hoy para el bautizo se requiere un curso de 14 domingos. Hoy para el bautizo se requiere la aprobación de un curso. Hoy para el bautizo y una cantidad de cosas. Lo que la Escritura dice es, si crees de todo corazón, bien puedas. Lo que la Escritura dice claramente, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando descendemos al agua con una persona que se está bautizando, esa persona tiene que repetir, tiene que responder conscientemente lo que se le pregunta. Ya se le ha preguntado antes, ¿usted se va a bautizar? Sí, bueno, entonces ojo que el bautizo es esto, ¿tá? Y de manera sencilla se hace. Esto era lo que había, no había grandes ceremonias, no había grandes espectáculos, no había grandes citas, no había grandes cosas, sino simplemente el toque del Espíritu Santo ponía la necesidad en los corazones de bautizarse, ¿ya? Igual, si el bautismo era en estas reuniones domésticas, si el bautizo era en ciertas aguas, ¿dónde era entonces la partición del pan? Pues en los comedores de las casas, ¿ya? Ahí se partía el pan. Dice, y perseveraban unánimes en la doctrina, partiendo el pan en las casas, ¿ya? Y oraban en las casas, ¿ya? La partición del pan no tenía que tener un altar de piedra de no sé cuánto, no. Y mucho menos todo lo que tiene que ver con si alguien va a preguntar, escúchelo bien, transubstanciación. Nada que ver con eso. Dice, la partición del pan era el anuncio de la muerte de Jesús hasta que Él viniera. Y parte de eso suplía también la necesidad de los creyentes. Pero se hacía como el anuncio de la muerte del Señor y su pronto regreso. Pero eso no se hacía en ningún lugar especial ni de una forma especial. A veces se nos pasa el tiempo y en reuniones como estas no podemos hacer la partición del pan. Yo a veces quiero hacerlo más seguido, a veces quiero solo que se nos trastocan cosas. Sin embargo, siempre predicamos al Señor muerto en la cruz y resucitado para salvación de todo aquel que cree. Y que el Señor nos ayude. Por eso, fíjense la sencillez del bautizo, que es una de las ceremonias que el Señor manda. Fíjense la sencillez de la partición del pan, que es una de las ceremonias que el Señor manda. Fíjense la sencillez de las reuniones, que es una de los mandamientos del Señor. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque estas congregaciones, dice, gozaban de esa sencillez. Y podríamos claramente citar al Señor Jesucristo. Si hubo alguien que rompió con muchísimas cosas,
con muchísimas formalidades. En los manuales de adiestramiento para misioneros se resalta y se destaca mucho la sencillez del Señor. Lástima que muchas veces no se aplique. Pero Jesús mismo usó algo que se conoce como la asociación. La asociación eran ejemplos vivos. Y Jesús mismo ministró gran parte de su tiempo en diferentes lugares. ¿Cuáles eran las catedrales del Señor donde Él ministró? ¿Cuáles eran? Dice catedrales al aire libre. ¿Entiendes? Todo esto lo digo para que quitemos el peso de las estructuras, edificios y dice profesionales. Ahora, el mismo Jesús que caminó en la tierra de Israel, el mismo Jesús que caminó allá, está en medio de nosotros. Es el mismo Jesús. ¿Recuerdas la canción? El hombre de Galilea está pasando por aquí. Y decimos, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Déjalo que se mueva porque Él mismo está pasando por aquí. Por eso Él dijo, aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo fue el ministerio del Señor? En las catedrales al aire libre. Al aire libre. Él no se ciñó a una enseñanza ni formal, no se ciñó a ceremonias ni a nada de esto, sino incluso dice, y Él no bautizaba sino sus discípulos. Jesús ministró entonces al aire libre. El sermón del monte, adivine de dónde lo dio. En el monte, porque es el sermón del monte. Yo soy muy inteligente, yo he estudiado la Biblia. El sermón del monte se dio en el monte. Y hoy hay una edificación. Yo recuerdo cierto personaje cuando fuimos al sermón de las bienaventuranzas, dice, tengo una pereza de entrar a esas catedrales. Pues lo que hoy se conoce como el sermón de las como el monte de las bienaventuranzas ha sido copado por unas edificaciones bastante elaboradas en mármol, en caminos, en anuncios y en todo tipo de cosas. Pero Jesús lo hizo, y yo creo que usando de manera acústica el lugar, es decir, puesto en un lugar estratégico donde las personas pudieran sentarse como en unas gradas y por grupos, dice, porque él estaba hablando y de alguna manera él dispondría su posición para que su voz pudiera llegar a todos. Y dice, viendo la multitud, subió al monte. Estoy hablando de Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y dice que se congregó mucha gente y les enseñaba diciendo. ¿Se da cuenta? La sencillez, la calidez donde se da una de las enseñanzas más grandes, dice, de toda la Escritura, si no la más grande, una de las enseñanzas más grandes de toda la Escritura. Digo, si no la más grande, ¿por qué? Porque en Juan 17 hay algo tremendo, por eso no puedo decir la más. Juan 17 hay algo tremendo. Y así alguien dirá, yo pienso, sí, tú piensas. Así me encanta que el Espíritu Santo se mueva en ti. Pero las catedrales de Jesús eran al aire libre. El techo era el cielo. El enlosado era la tierra.
desde un monte. En algún momento, para no tener la gente encima, se subió a la barca y la hizo retirar un poco para poder hablar a la audiencia. Desde una barca. Un lugar donde al Señor le encantaba celebrar sus reuniones íntimas, donde se reunía mucho con sus discípulos, era en el huerto del Getsemaní. No sé, cuando estuvimos, hoy estoy hablando como mucho de Israel. Cuando estuvimos en Israel, en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, está el jardín del Getsemaní, está el huerto del Getsemaní, y era un huerto. Se dice que, pues se le dice que era el Monte de los Olivos, en el Monte de los Olivos, porque ahí había olivos. Eso me lo explicaron. Y esos olivos, dice, daban su fruto y sus aceitunas se sacaban y se llevaban inmediatamente a la prensa. Entonces era como la fábrica del aceite. Y era un lugar, escúchalo, era un lugar característico donde el Señor tenía como reuniones más selectas, es decir, de los que lo seguían, los que lo seguían dejando muchas cosas. Seguramente si muchos seguían al Señor, en un momento, después sus mentes volvían a ciertas cosas y lo dejaban. Y normalmente él seguía caminando y había muchos que iban detrás de él y había cada vez grupos reducidos. El huerto del Getsemaní era como un lugar más privado. No salón de convenciones, sino era un huerto privado. Pero ese lugar no era muy frecuentado porque por la actividad misma, decía el guía turístico, no era un lugar de olor muy agradable, pero era un lugar tranquilo. Era un lugar donde había tranquilidad y había silencio. Usted sabe que hay ciertos lugares donde hay mucho bullicio. Parece que ese era un lugar de bastante silencio, que el Señor aprovechó en muchos aspectos. Y lo más bello del huerto de los olivos es que se ve Jerusalén. Se ve la panorámica. Desde ahí uno puede tomar buenas fotos. Y nosotros tenemos algunas fotos desde el monte de los olivos y se ve hacia allá Jerusalén, una parte de Jerusalén. Esas fueron las catedrales del Señor. Un lugar de olivos. En los caminos. Iba caminando y surgían grandes lecciones. Todo esto nos ilustra cómo lo esencial era que Cristo fuera el centro de esas reuniones, que Cristo fuera, dice, el soberano en esas reuniones, y donde cada creyente pudiera participar activamente, donde cada creyente, aunque normalmente en cada lugar había uno que siempre se arrimaba y se le recostaba en el pecho al Señor, y esto suele suceder, la gente que quiere estar más cerca, aún con las palabras del Señor. Por eso, piense por un momento cómo de esto se ha montado todo un gran espectáculo y se ha olvidado lo esencial: seguirlo a Él, escucharlo a Él, obedecerlo a Él, que esto es lo esencial, caminar con Él. Maestro, ¿dónde vives? ¿Qué contesta el Señor? Dice, venir y ver. Y dice, se fueron con Él y se quedaron aquella noche con Él. No los citó en ningún lugar, no les dijo me llegan a tal hora. A veces los mandaba adelante, a veces les decía espérenme acá. Pero él siempre usó, dice, la sencillez de su presencia en medio de ellos
para toda actividad de reunión y de congregación. ¿Entiende? No podemos excluir que en algunos momentos estuvo en las sinagogas. No podemos excluir eso. Estuvo allí, estuvo en el templo. Pero si nosotros revisamos la Escritura, sus más duras confrontaciones fueron precisamente cuando visitó edificios dedicados. Estoy hablando de la sinagoga, edificios dedicados, sinagoga. Los cristianos no construyeron sinagogas. Los cristianos a veces iban a las sinagogas y allá el apóstol Pablo se ganó un par de conflictos. Pero lo característico de estos lugares donde había congregaciones, donde había edificios dedicados, dice en Lucas 4, y vino a Nazaret, el lugar donde se había criado, y dice que entrando en la sinagoga se le dio el libro del profeta Isaías, y él lo leyó, y una vez lo lee, entonces dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Y uno podría decir que el Señor avala esas cosas y llegó allá a avalar esas cosas, las actividades de la sinagoga. Pero característicamente, esos lugares fue donde tuvo las más duras confrontaciones. Las más duras confrontaciones en una sinagoga. En Lucas 4 usted puede revisar el pasaje. Cuando él termina de leer, entrega el libro, entrega el rollo al ministro Chan, y se pone en pie y dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros en el enviado de Dios. Y comienzan todos, bueno, ¿y este qué? ¿Sí? Los que estaban estudiando la palabra no podían aceptarlo. Y él mismo dijo, sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Los milagros que hiciste allá, hazlos también acá. Y dice que hubo una confrontación muy dura, hubo una confrontación fuerte en un lugar supuestamente dedicado a la predicación de la palabra. ¿Sí? Ahora, cuando fue al templo, muchas veces dice que lo celaban buscando alguna palabra, buscando algo. Y una de las confrontaciones más fuertes es cuando el Señor mismo viene y enseñando, es decir, ilustrando, volcó las mesas de los cambistas y echó fuera a los mercaderes del templo. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración. En esos lugares él no fue muy aceptado. En los lugares supuestamente avalados, supuestamente dedicados a la oración. Por eso y yo decía hace 8 días que el Señor habló del templo de su cuerpo, diciendo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos estaban defendiendo las piedras. Herodes lo construyó en 46 años. Y tú dices que en 3 días, olvídate. Ahí hubo de parte de los profesionales, de los ministros, de parte de los que estaban dirigiendo la actividad, hubo una confrontación muy fuerte. ¿Entiende? Por eso, mire, quiero que note lo siguiente, que junto con estos edificios hay que tener mucho cuidado. Junto con estos lugares hay que tener mucho cuidado, porque se convierten, dice, en una estructura, en una forma, se convierten en una clase, dice que está dispuesta a defender sus intereses. Quiero decir que el Señor, cuando entra en la sinagoga, parece que se mezclaron los intereses
porque a él se le dio el libro y él lo lee como un buen judío. Él lo lee y revela la profecía que hay en Isaías 61. Pero ellos no estaban dispuestos a concederle a un hombre como Jesús, hijo de María, hijo de José, sus hermanos conocidos, sus hermanas conocidas, concederle la interpretación de esa palabra de una manera tan clara. Y entonces dijeron, bueno, entonces, si eres el enviado de Dios, entonces haz milagros acá. Y el Señor claramente dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre los suyos. Jesús es profeta, el mayor de los profetas. La profecía hecha carne, la palabra viva, el anuncio real. ¿Entiendes? Esto es importante comprenderlo, esto es importante entenderlo. La mezcla de intereses probablemente fue lo que no permitió que la profecía que se estaba revelando fuera recibida. Porque Jesús era conocido por ellos. Por eso dice el lugar donde él se había criado. Y seguramente para ellos era muy extraño ver una persona tan real en medio de ellos y que fuera el ungido de Dios. No podían aceptar la revelación. Por eso el Señor dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Sin honra. Dice, y entre su casa. Ahora, el asunto ¿cuál es? Que estos lugares que eran dedicados a la supuesta predicación de la palabra o a la promulgación de la palabra de Dios, dice, cuando Jesús entró en ellos, dice, tocó las fibras de los intereses. Por eso cuando se mete en el templo, se arma semejante cosa. Y muchas veces hubo confrontaciones con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos. Muchas veces hubo confrontación con los que iban al templo, confrontación con los que se acercaban al templo. Y uno podría pensar que allá era que se debía hablar la palabra de Dios. Dice, no, el Señor la habló en todo lugar, el Señor la habló en cada lugar, ¿sí? Y la habló con toda tranquilidad. Pero es de notar que cuando visitó la sinagoga, cuando visitó el templo, tuvo las más duras confrontaciones. Y de hecho Jerusalén era una bomba de tiempo. Cuando él entra en el templo y lo proclaman como el hijo de David, dice, esto fue el colmo. Dice, calla. Dice, cállalos, ¿no ves lo que están diciendo? Dice, mira, si estos callaran, las piedras hablarían. Dice, y entró al templo. ¿Sí? Y estoy hablando de voltear las mesas y decirles, esto no es para lo que ustedes lo han destinado. Dice, ustedes están contaminando esto. El Señor tocó los intereses. Por eso tengan mucho cuidado de esas inclinaciones que tenemos, porque los mismos discípulos dijeron, Señor, mira qué piedras, mira qué ofrendas, mira, Señor, qué hermosura. Y el Señor les dice, no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. ¿Ya? Lo que para ellos era el símbolo nacional, el Señor les dijo, todo esto se va a caer, porque esto no es nada. Dice, lo principal soy yo. Por eso Él es la piedra cortada no con mano, que desmenuzará todos los reinos para que su reino permanezca. ¿Entiendes? Y si yo no tengo entendido eso, entonces para mí me parece muy sencillo. Aceptar las cosas como las veo y creer que no tienen ningún precio. Hay que tener mucho cuidado con esas inclinaciones que nosotros traemos. Porque cuando el Señor tocó los intereses, cuando el Señor habló abiertamente de quién era Él, dice, eso trajo amenaza a estos sistemas. Por eso
La sencillez de las congregaciones domésticas no se limitaba. No se limitaba a una reunión semanal y es una de las tristezas que yo tengo muchas veces, que las personas se acostumbran a reunirse solamente los domingos. Pero la congregación no era una reunión semanal. La sencillez era tal que no se limitaba solamente a una congregación. ¿Por qué? Porque cuando se reunían, el objetivo después de glorificar a Dios era la instrucción continua. Entienda, estamos hablando de casas, estamos hablando de las iglesias en su casa y los que están cercanos. El objetivo entonces, después de glorificar al Señor, de estar delante de Él, era la instrucción continua. Y la instrucción era la educación a los más jóvenes, porque el Señor vino a familias. Por eso habla de las iglesias en sus casas. Se daba el estudio de la doctrina de los nuevos discípulos. Se enseñaban las cosas. En algún momento el apóstol Pablo viene y pregunta, dice, ¿y recibieron el Espíritu? Dicen, ni hemos escuchado hablar del Espíritu en un lugar. Porque no había llegado a ellos todavía la enseñanza del derramamiento del Espíritu Santo, aunque ya estaban buscando al Señor. Por eso, esta instrucción no era cada 8 días, esta instrucción no era, y en esto sí tengo mucho que decir de la iglesia cristiana, y que ha caído también en esto. ¿Por qué no era una reunión semanal? Ciertamente, cada semana había reuniones, pero dice, era continua. ¿Por qué? Porque esta calidez suplía las necesidades de un individuo. Cuando una persona se rendía al Señor, en una familia, en una localidad pequeña, cuando esta persona se rendía al Señor y se ponía delante del Señor, esa persona se ponía a los pies mismos del Señor. Por eso dice, en sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora, lo que estoy citando es de Romanos 12, que el individuo se presenta como sacrificio vivo, santo y agradable. Dice que es un culto racional, es decir, una acción voluntaria de buscar. A mí me encanta cuando nosotros nos reunimos a veces a comer, nos reunimos y comienzan a surgir temas de la Biblia, comienzan a surgir temas de controversia que hay en medio de todo lo que está sucediendo. Alfredo, si escuchó esto y esto, y no lo digo porque yo esté o sepa, sino porque cada vez que me siento con una persona y esa persona me puede enseñar, me encanta hacerlo en la tranquilidad de la necesidad mía y de querer escuchar lo que el Señor tiene que decir. Entonces, las reuniones no eran semanales, sino las reuniones eran continuas, porque la necesidad de instrucción, la necesidad de conocimiento de la doctrina, la necesidad del adiestramiento, la necesidad de rendirse al Señor, de conocer más de Él, de crecer más en Él, era una necesidad sentida. Esto es lo que se llama conversión. La conversión es, dice, tomar la voluntad de Dios para vivirla como propia. La conversión no es dejar de beber. Claro, hay que dejar de beber. No, pero es que personas dicen, es que yo bebía, ahora no bebo. Dice, sí, pero no está convertido al Señor, no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, la necesidad del nuevo converso era escuchar al Señor, saber, como dijeron los del primer discurso de Pedro, varones hermanos, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro les dijo claramente, le dice, bueno, arrepiéntanse, dice, cada uno vuélvase de su mal camino, dice, y bautícense, dice, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio.
¿Qué fue lo que impulsó? ¿Qué fue lo que impulsó estas congregaciones? La necesidad de los conversos. Y no se les puede decir reuniones domingo de 8 a 10, de 10 a 12. No, era gente que necesitaba, era gente que estaba preguntando, era gente que quería saber, era gente que oía. Por eso les citaba el caso de la instrucción del apóstol Pablo. Pues si está el apóstol Pablo, escuchemos lo que él tenga que decir. Y dice que como Pablo disertaba largamente, dice como a medianoche estaba uno sentado en la ventana para no dormirse y se durmió y se cayó. Eso pasó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había una necesidad tremenda. Nos contaban de un grupo en Santander, no recuerdo si era Santander o norte de Santander, dice que un grupo de creyentes que estaban en una localidad rural y los creyentes se reunían con gran dificultad, llegaban a un lugar con gran dificultad. Y el predicador llegó y el predicador tenía preparado su mensaje y comenzó a predicar el mensaje, ¿cierto? Y ya, acabó. 45 minutos como manda la norma homilética. 45 minutos. Y dijo, y bueno, vamos a orar. Y ellos le dijeron, a ver un momento, o sea que ya vamos a acabar. Y dijo, sí, claro. Y dice, no señor, no vamos a acabar ya. ¿Por qué? Dice, porque nosotros venimos de muy lejos, usted viene de muy lejos y necesitamos nosotros instrucción, enseñanza. Nosotros necesitamos que usted nos siga hablando. Y comenzó y siguió la reunión. Y siguió la reunión y uno lo puede escuchar de hombres como Stud, de hombres, uno que nos enseña también, David Platt, nos enseña también que las reuniones no se acababan, la gente necesitamos que ore por nosotros, que nos enseñe, que nos eduque, que nos estimule. Entonces por eso las reuniones no eran cada 8 días. Eso no es de esa manera. ¿Por qué? Porque los creyentes recibían ávidos y se apersonaban de esa enseñanza y dice, comprobaban cuál era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso se sometían en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, porque querían comprobar esa voluntad de Dios. Así que, entienda. ¿Sí se da cuenta cómo se rompe con ese formalismo? ¿Se da cuenta cómo hemos caído en unas actividades tan superficiales? ¿Se da cuenta cómo hemos perdido la lozanía, el verdor, la fragancia del Espíritu Santo como soberano en medio de su pueblo? ¿Se da cuenta cómo hay tantos tesoros que hemos dejado por presumir de muchas cosas, sea físicas o no físicas, de títulos o no títulos? Yo estuve en una campaña evangelística donde había más de 17,000 personas. Yo nunca había asistido a eso. Más de 17,000 personas. Y para poder entrar hubo filas largas. Y el tiempo para entrar fue como con 2 horas de anticipación, más el transporte. Y llegamos allá y nos sentamos, nos acomodamos. A mí me tocó arriba, en lo más alto porque no había más lugar. Y el mensaje del predicador duró 3 minutos. Y su mensaje fue, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, dice, en vuestro regazo. Pasaron recogiendo las ofrendas y después de recoger las ofrendas se pusieron a orar por sanidad y no hicieron nada más. A la mitad de la oración por sanidad, que era un espectáculo que no pude aguantar, yo dije, Señor, perdóname por estar acá. Perdóname por querer ver lo que no debía ver, Señor. Una campaña evangelística que es un fraude. Y puedo decirlo.
que es un fraude total. Como los cambistas del templo, lo único que les interesaba era recoger ofrendas. Pero el evangelio no fue predicado. Sin embargo, había mucha gente. Sin embargo, había organización, músicos, un túnel para que llegara el predicador con sus escoltas, una escolta en cada esquina de la tarima. Qué tristeza. Y entendí muchas cosas que se me habían enseñado, pero que yo pensé que no había problema en esto o en aquello. Al único que tenemos que buscar es a Él. Ante el único que nos tenemos que rendir es a Él, en la sencillez de nuestro corazón. Por eso, las reuniones domésticas llegaron a ser verdaderos cultos centrados en el Señor, donde el Señor ministraba a la necesidad de los pecadores, sanaba y liberaba y levantaba a su iglesia, y la iglesia se movía con toda libertad. ¿Por qué no pensar un poquitico en eso y dedicarnos más bien a lo que nos tenemos que dedicar, y no a recoger ladrillos o tejas o hierro para una edificación? ¿Entiende el significado? Y no dedicarnos a perder el tiempo en lo periférico y dejar lo esencial. Padre, yo quiero poner en tus manos esta mañana la sencillez de la vida cristiana. Jesús mismo dijo: ustedes adoran acá, nosotros adoramos en Jerusalén, los judíos. Dice, pero es la hora, y ha venido la hora, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero dice, ni en Jerusalén ni en Samaria, ni en Jerusalén ni en Samaria. Lo que dice la Escritura es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Señor, danos la sencillez de un corazón rendido a ti. Danos la lozanía, danos la calidez de recibir el Evangelio y ofrecernos nosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable. Reconocer, Señor, que nos hemos vuelto presuntuosos. Presumimos de muchas cosas. Presumimos de tener, de hacer y de saber. Presumimos de esas cosas, Señor. Pero lo único esencial es que tú seas el centro de nuestras vidas y el centro en cada lugar donde estamos. Lo único importante es que sepamos que el sacerdocio debe ser ejercido por cada creyente para presentar sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Saber que una persona que oye el Evangelio y cree debe bautizarse. Que una persona que se reúne con otro cristiano debe proclamar la muerte del Señor y su próximo regreso. Eso debe ser normal en una congregación, sin necesidad de lugares, sin necesidad de ministros, solamente una hermandad de cristianos, una hermandad de creyentes a los pies del Maestro, como sacrificio vivo, santo y agradable, para que cada uno en la reunión compruebe la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, con una necesidad de ser instruidos, de recibir la doctrina, de amar la palabra y de vivir en ella. Muchas gracias, porque tú has querido manifestarte, Señor, en la sencillez del monte, en la sencillez de la barca, en la sencillez de los caminos, en un lugar como el huerto del Getsemaní, que no calificaba para ser un auditorio. Hoy es un lugar romántico,
Hoy es un lugar romántico, el huerto del Getsemaní, y uno se toma fotos, pero en ese tiempo era un lugar que hasta por el uso de las prensas que había ahí, no había un olor muy grato. Por eso era un lugar secreto, nadie quería ir allá, pero era un lugar donde el Señor intimaba con los que le seguían, un lugar donde el Señor veía a la Jerusalén que se apartó de él, un lugar donde el Señor podía ver la autenticidad de los que estaban con él y podía compartirle su corazón. Por eso dice que tomando aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó a un lugar y dice que allí oraba. Y sé que todo esto ilustra la sencillez de la enseñanza y la sencillez de la vida cristiana. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú no nos has llamado, Señor, a otros sino a ti, a otra cosa sino a seguirte, a otra cosa sino a oírte y a obedecerte, Señor. Gracias por esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y les acompañe en todas las cosas. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos para servirles. Bendiciones.